Hola, hola, buenas noches. Ya jóvenes, no sé si hay duda del examen que han dado de la anterior semana. Las notas ya se han calificado, deben estar en el sistema. Un ratito, espérame. Hola, hola, sus micrófonos. No hay duda de del examen. Trial version. Ahí tienen las notas del examen, ¿no? Cada uno sabe cuánto ha sacado sobre el porcentaje que se ha dado, ¿no? 11, 10, 15. Ya, entonces comenzaremos. Si hay alguna duda, a ver, digan en este momento. Hoy día estamos iniciando el tema de diodos, la teoría, y vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es un diodo? El diodo nos dice que es un dispositivo semiconductor más sencillo de dos terminales, ¿no? Como podemos ver aquí la gráfica, tenemos un diodo de forma física, forma simbólica, tiene dos terminales. Esto dice que hace pasar la corriente en un solo sentido. La flecha en el símbolo, ¿no? Donde tiene esta línea es menos. Y donde esta línea, ahí está la franja ploma. Los diodos por lo general son negros y tienen una franja ploma. Estamos hablando de un diodo normal, ahora de un diodo cedero, de un diodo rectificador también le llamamos al negro, y al diodo de color naranjado se lo llama diodo Zener. Entonces, donde está la franja es el negativo, donde no hay franja es positivo. Nos dice que hace pasar en un solo sentido la corriente. Estos diodos, jóvenes, está fabricado de silicio y germanio. ¿Ya? Dentro de la tabla de valencia, ustedes conocen, estos son uno de los elementos de la química inorgánica, ¿no? Entonces están fabricados de silicio y germanio. Por lo general vienen de silicio. Vamos a aclarar por qué. Y vamos a ver que estos diodos están en cualquier componente o artefacto electrónico. Vemos la simbología. ¿Cómo trabaja un diodo ideal? Eso es bien importante. Un diodo ideal trabaja, como decía, abierto, cerrado nomás. Cuando va la corriente de más a menos, conduce, y cuando va de menos a más, abierto, ¿no? Y es la corriente del diodo, ¿no? ¿Cómo trabaja un diodo real? A diferencia del anterior, que ya tiene un voltaje y tiene una resistencia interna. Ya, entonces de la misma forma conduce de más a menos y abierto de menos a más. Ya, entonces, a diferencia del ideal, que aquí existe voltaje y corriente y resistencia, ¿no? Resistencia interna le llamamos ese, R sub D, y el voltaje se llama tensión de ruptura o codo. Entonces aquí tenemos una curva del diodo. Esa curva azul es la curva del diodo. Tenemos dos regiones, región inversa y región directa. En la directa conduce, en la indirecta es abierto. Entonces, el tensión de umbral es esta línea, justo en este lugar. En el eje X es tensión, en el eje Y es corriente. Entonces, la tensión está justo en este punto, que es 0.03 para para la fabricación de germanio y 0.7 para la fabricación de silicio, ¿no? Si es de silicio, 0.7 o 0.65.
es un dato ya que nosotros tenemos que manejar si estamos trabajando con diodos reales. Entonces aquí tenemos los tipos de diodos. Estos diodos, como les decía, tenemos el diodo rectificador, que les decía es de plomo con negro. Entonces nosotros en el manual NTE vamos a poder ver el código de este diodo y vamos a ver, por ejemplo, es 6 amperios, tiene un código esto, 6A, 8, tanto. Entonces nosotros vamos a ver cuánto de amperaje resiste, cuáles son sus características, todo eso en este manual de diodos. Es un manual de todos los componentes, incluyendo hasta el diodo. Eso se manejaba antes, ¿no? Actualmente ya no se maneja eso, sino entramos a la página datasheetcatalogo.net.es. Entonces ahí ya colocamos el código y ya podemos verificar las patas del conductor, sus características también, ¿no? Tenemos al siguiente diodo rectificador de diodos, que ya viene incluido 4 diodos del anterior, los 4 están juntos. Están incluidos, incorporados, y es la forma física. Están ordenados de esta forma y forma física de esta forma. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando hagamos rectificador. Aquí vean, en vez de estar colocando 4 diodos, ya colocamos un diodo rectificador. También tiene otro nombre, diodo rectificador de diodos, ¿no? O puente rectificador también, diodo de puente rectificador también. Entonces, a los dos costados es continua y al medio es alterna, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en una placa. Diodo Schottky o diodo de barrera, ¿no? Es muy similar a un transistor, donde vemos la simbología, ¿no? Estos diodos Schottky tienen algunas placas, ¿no? De electrónicas, donde vamos a ver este componente en diferentes placas. Entonces vamos a identificar por el código y por la simbología que tienen, ¿no? Dos diodos chocando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, jóvenes. Dice, ese diodo, ¿por qué tiene tres patas? Son dos diodos que están juntos. Están mirados, como podemos ver aquí. Dos diodos son. Por eso tiene tres patas. Ahora, el transistor, jóvenes, es la unión de dos diodos internamente. Eso vamos a ver a detalle cuando hagamos el estudio. Un transistor es la unión de dos diodos. Y tiene los terminales base, colector, emisor. Entonces aquí estamos hablando de un diodo Schottky, ya también llamado diodo de barrera. Trabaja como cualquier otro diodo, ¿no ves? Conduce en un lado y en otro lado no conduce. ¿Otra pregunta? Solo tiene la propiedad de esto de trabajar en altas frecuencias, ¿no? Por eso han fabricado. Para trabajar en altas frecuencias se utiliza este componente. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay. Pasaremos al diodo Zener. Los diodos Zener vamos a ver en los rectificadores, donde es de este color de forma física y la simbología es esto. Ven, es igual que un diodo rectificador, pero tiene un cachito que está doblado, ¿no? Ambos extremos. Es un diodo Zener. ¿Qué es la función de este? De no hacer pasar un voltaje determinado, ¿no? No deja pasar un voltaje. Si tiene una característica, por ejemplo, de 10 voltios, no deja pasar más de 10, ¿no?
También se llama tensión Zener. ¿Ya? Aquí vemos, vean la aplicación. Este documento está en la plataforma, lo van a poder descargar si es que lo desean. Aquí vemos, está en un diodo rectificador. Vean, aquí está el puente rectificador. 4 diodos, aquí está el capacitor, la resistencia y aquí está el diodo Zener que no deja pasar, regula la tensión de salida. Ahí es la aplicación. Diodo emisor de luz, ustedes deben conocer, más conocido como LED, ¿no ve? Entonces, su simbología es de esta forma. Si vemos una simbología, un diodo normal más unas 2 flechas que estén saliendo, es un diodo LED que está señalizando. Un ejemplo de funcionamiento de un diodo rectificador. Vean, si tenemos un diodo, la corriente va a circular por este lado, una alterna. El diodo va a hacer que solamente pase por solamente los positivos y no por los negativos, ¿no? Hasta que es un periodo. Se lo va a comer esto, o sea, no va a hacer pasar más negativos. Periodo llamamos de un ciclo, de una señal, ¿lo ves? Desde aquí hasta aquí es un periodo. Y se repite para después. Tenemos tensión alterna, que es BI, y B sub 0 es tensión de salida en la carga, ¿no? T es el periodo. Aquí ya para terminar, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio y vamos a quedar aquí. Aquí tenemos el diodo de forma física y simbólica, de forma directa e inversa, versus directo también. Aquí vemos un diodo ideal, ¿no? Que conduce por un lado y por el otro lado no conduce. Va a depender de la corriente, en qué sentido esté yendo. Y los diodos reales, solamente que existe, hemos dicho, un voltaje que es tensión de umbral o de codo y la resistencia interna que tiene, ¿no? Entonces, hagamos este ejercicio. No hay preguntas, ¿no? Hola. Ya no hay preguntas. Entonces, suponiendo que cada diodo en el circuito de la figura tiene un voltaje de encendido de 0.59, estos diodos tienen un voltaje de arranque. Habíamos dicho en la teoría que tiene el umbral de codo o el voltaje de codo de umbral que tiene cada diodo, tiene 0.65. Entonces todos los diodos son iguales, ¿no ve? Entonces cada uno tiene su voltaje. Tiene un voltaje de entrada, dice VI 5 voltios. Determinar el valor de R, esta R, ¿cuánto es su valor? Requerido de tal modo que la corriente I del diodo que circula por aquí sea la mitad de I de entrada, ¿no? Inciso B, ¿cuáles son los valores de I de este diodo 1 y I de diodo 2? ¿Vale? I de diodo 2 porque es igual al I del diodo 3 porque están en serie, ¿no? Me pide determinar la resistencia y las dos corrientes. Para lo cual hago mis datos, como les decía, el tensión de umbral o de arranque o de que es de codo va a ser igual para los diodos, para los 3 diodos, ¿no? Porque todos son igual los diodos rectificadores. Tenemos voltaje de entrada, nos pide BR y la condición nos dice que I1 es igual I2 sobre 2. Y me pide determinar esa CIS, ¿no? Es inciso B. Entonces, para lo cual, como ustedes saben, como hemos hecho en la ley de Kirchhoff, cuando hemos hecho nodos y mallas, voy a resolver de la misma forma. Tengo mi circuito, la primera regla, como dicen, siempre sentido, me voy 2 sentidos de corriente en el sentido del reloj, ¿no ve? Estos dos, listo. Yo les doy el sentido. Y por la ley de Ohm, quiero determinar R1. Va a ser su voltaje que cae sobre la corriente I2, ¿no ve?
No hay duda de eso. A lo que hacemos aquí, malla 2, suma de voltajes totales, ¿dice? ¿Ve? En malla 2, ¿qué tengo? Vean, este voltaje total va a ser igual a la suma de toditas estos tres elementos, ¿no ve? Entonces, BR1 0.65, 0.65 y 0.65. Ahora, ¿por qué me dirán en BD2 es igual? Porque recuerden que en paralelo son iguales, ¿no veo? Que aquí no tengo el voltaje, pero como está en paralelo con el otro diodo, y también algo que he hecho aquí es que lo he convertido en diodos reales, ¿no ve? ¿Por qué diodos reales? Porque me da un voltaje de umbral. Si no me da el voltaje de umbral, yo puedo suponer que es ideal, pero como me da el voltaje de umbral, tengo que colocar sus voltajes. Y en ese sentido, donde está la línea es negativo, ¿no? Aquí abajo es negativo, ¿ven? Negativo. Donde está la línea del diodo. Entonces, por eso que tengo esto. Y sumo estos voltajes. La suma de todo esto me tiene que dar 5, ¿no ven? Entonces, por eso estoy sumando aquí. Los tres diodos, aquí están los tres, más este BR1. Entonces, como ya tengo el voltaje total, tengo los voltajes de cada diodo, de espejo, ya tengo el voltaje, ya he encontrado, ¿ven? De una forma sencilla, pero me falta determinar, o solamente ya reemplazar, pues, ¿no ve? Pero no tengo la corriente, ¿no? No tengo la corriente para determinar la resistencia. Entonces determinaremos la resistencia o las corrientes, ¿no? Si aplicamos la ley de Kirchhoff, ven, aquí suma de voltajes es igual a la caída en las resistencias. Sumo el voltaje, vean en esta parte. Esto lo voy a llevar aquí para una explicación. Aquí por el momento. Vamos a retroceder. Ya, vean, aquí tenemos el ejercicio. Entonces vemos voltaje, suma de voltajes en la malla 1 estamos hablando, es la malla 1, ¿no ve? Suma de voltajes en la caída de las resistencias. Sumo voltajes aquí, solamente tengo voltaje, aquí hay un voltaje, ¿no? 0.65, V del diodo. ¿Dónde cae en esta resistencia? Entonces resistencia va a ser la corriente que circula en este diodo menos la corriente del vecino, ¿está bien? Y determino o despejo I de 1, pero I de 1 aquí es igual. Por la condición me dice que es la mitad, ¿no ve? Entonces reemplazo en vez de I de 1, la I de 2 sobre 2. Despejo I de 2, tengo 1.3 miliamperios. Ya tengo esto. De la condición, ¿no ve? Que decían que es la mitad, todo eso. Yo podría encontrar, pero como ya tengo I de 1, me pedía esto nomás, ¿no ve? No tengo I de 2. Ya tengo I de 2 ahora. Ya puedo reemplazar en esa ecuación, que es 1.3 milis. Por eso le llamo asterisco o estrellita, ¿no ve? Esta ecuación, que solamente me faltaba I de 2, ¿no ve? Entonces, reemplazando I de 2, ya tengo la resistencia R1. Tengo el voltaje y la corriente. Ahora, para encontrar el otro corriente, por la condición nomás, ¿no ve? Como me decía que I de 1 es I de 2 sobre 2, ya tengo I de 2, reemplazo y ya tengo la corriente en el diodo 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, para ya cerrar esta sesión. Hola, hola. O están muteados, a ver, por favor. Hola, hola. Podemos cesar, volvemos en 15 minutos o en 10 minutos para la parte de laboratorio. Está bien, Inge. Ya. Entonces, cerramos en 10 minutos, por favor, un break para hacer el laboratorio número 6. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. En 10 minutos.